Estoy harto de que seas tan impulsiva. Bueno, es que estoy desesperada por encontrar a mi hermana. ¿Cómo querías que actuara? La van a matar. Si Altagracia le hace algo a Lucho, quiero que mate a esa Regina. Quiero que sufra lo mismo que él. ¿Qué te recuerda esto, Lucho? Esto es para vengar su muerte y la de todas esas mujeres. Nada me ha servido tener tanto dinero, de nada. Se ha perdido lo que más amo en la vida. A mi hijo. Esto es por Isabela. Y esto es por Regina. Altagracia, sí. Ella se lo llevó hace 2 noches y no sé dónde está. Señor, me tiene que ayudar a rescatar a su hijo. Si es que Altagracia ya no lo mató. ¿Qué va a pasar cuando no estés? ¿Qué va a pasarnos cuando tú estés? Pues ya lo que era, ya no lo es. El mar pasará, verás, te diré. Yo no puedo darte todo si no tengo seguridad de ti. La calma se irá cuando no esté. La tristeza será luna de miel y ya lo que eras no importa más. El mar limpiará. Dispárale a la izquierda para que agarre a la derecha. Te diré. Ahí va el becerro directo al matadero. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Ella fue con sus hombres al galpón donde estaba escondido Lucho. Por eso yo creo que ella se lo llevó de ahí, pero no sé dónde está. Y dime, ¿cómo se conocieron? Por Isabela, señor. ¿Tú eres amigo de Isabela? Éramos como hermanos. Mira, no sé qué pretendes, pero para mí fue Altagracia la que te mandó a ponerme en 4. Me checa eso que dicen en las noticias de que estabas acompañando a Lucho. Es que no quiero perder mi tiempo. No, señor, por favor, espéreme. Espéreme. Señor, tiene que creerme, le estoy diciendo la verdad. Yo no tengo nada que ver con la familia Sandoval. Y usted es el único que me puede ayudar a encontrar a Lucho. Mira, lárgate de aquí. Estás haciendo que pierda la paciencia. Sé perfectamente que eres hijo del loco ese de Braulio Padilla, que no te creo ni madres. Señor, por favor, me tiene que creer. Y tiene que ayudarme a rescatar a Lucho porque amo a su hijo, señor. Resulta que mi hijo es la última estupidez que quería escuchar. Ey. ¿Qué pasó? Estoy en camino. Ya tenías que estar aquí. Los de Real Construcciones te están esperando y el notario tiene que irse. Sí, que esperen. ¿Sabes qué? Ya lárgate de aquí. Señor, por favor, si no quiere ayudarme a encontrar a su hijo, lo entiendo y está bien. Pero piense en algún lugar donde lo pudo haber llevado a Altagracia. Usted era su pareja. A ver, ¿a dónde quieres llegar? ¿Me quieres convencer de que te acompañe a la hacienda de Altagracia? Y así me van a como lo hicieron con Mauricio Preciado y a Sebastián Céspedes. No, mijo, estás bien, güey. La hacienda de Tepoztlán. Sí. Ahora resulta que no sabes, ¿no? Te hagas el idiota. Y si no es ella la que me quiere fregar, entonces es tu padre.
Entonces quiero que te vayas a la... ¡Vámonos! 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 Sí, vámonos. Ahora sí estás donde te mereces, perro malnacido. Ahora sí vas a vivir lo mismo que me hiciste pasar en tu hoyo. No, lo mismo no, Noelia. Esto está peor. Aquí es donde debes de estar, basura. Aquí hay sol, lluvia, calor. Y eso sin contar con los animales. Matamoros, ¿cuántas clases de serpientes hay por aquí? Varias y venenosas. Si corres con suerte, te matan a la primera. Pero si no, te vas a pasar 4 o 5 horas agonizando antes de morir. ¡Altagracia! Mátame de una vez, perra. No, no estás en posición de pedir nada. Y no te desgastes, porque le dije a los peones que no vengan a esta área. Así que no grites porque no te van a escuchar. Y en cuanto a morirte, no te preocupes, porque eso va a pasar muy pronto. No hay prisa, pero va a pasar. Y no sabes cómo lo voy a disfrutar. Vámonos. Matamoros, vigílalo. Vámonos. ¿Qué se tarda tanto? ¡Hey! ¡Hey! Aquí. Necesito que me lleve a Tepoztlán. Uy, no, joven, eso está re lejos. Bueno, ¿A dónde te fuiste, Diego? Salí a caminar porque me sentía asfixiado en esa depa. Madre, te dije que no salieras. No estás para paseitos. Te busca la policía, hijo. No me va a pasar nada. A mí no me ves tú la cara de... Fuiste a buscar a Lucho, yo lo sé. ¿Dónde estás? Tengo que cortar, me quedo sin pila. Diego, regrésate. Madre. ¿Qué pasó, joven? Necesito, por favor, que me lleve a Tepoztlán. Ah, no, mijo, no voy para allá. Tengo 500 pesos, ¿sí? Déjeme lo más cercano a ese rumbo, ¿sí? Te dejo en la carretera ahora. Yo puedo quedarme a vigilar a Lucho. Matamoros y Estrada se van a encargar. Tú y yo debemos volver a la ciudad para que nadie sospeche lo que estábamos haciendo. Es que estamos aquí desde ayer. Seguramente tienes mensajes de tu mamá. yo te llevo, Noelia. Voy a buscar a Regina por mi cuenta. Sí, avísame cualquier cosa que averigües, lo que sea. ¿Tú no vas con nosotros? Ah, tengo que ir a la constructora a una reunión con José Luis. Esa reunión no va a ser muy agradable para él. Pero voy a pasar a cambiarme. Ten cuidado, Altagracia. Navarrete es un tipo muy peligroso. Nos mandó a disparar a mi mamá y a mí. Navarrete no es nadie sin dinero. De ahí viene todo su poder para ayudar a su hijo. Sí, pero no te confíes. Aunque le quites la empresa, aún le queda lana en el banco. Sí, ya lo sé. Por eso hay que buscar la manera de dejarlo en la completa ruina.
¿Puedo pasar? Pasa. León, me hablaron los de asuntos internos. ¿Por el caso de Vidal? No. Por la relación que llevas con Altagracia. Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie sobre mi vida privada. Ah, León, ubícate, por Dios. Ya te acusaron una vez de arrestar a Navarrete para beneficiar a Altagracia. Luego viene la muerte de Alfonso Cabral, que casualmente también está involucrada. ¿Está en el arresto de Romelia Vega también? Sí, pero Romelia quiere matarla. Sí, eso yo lo vi. No me lo expliques a mí. Explícaselo a ellos. Porque ahora está lo de Galpón de Braulio. Altagracia está ahí justamente cuando tú llegas. Es una casualidad. Pasa, ¿no? Bueno, para ser más directa, los de asuntos internos creen que le estás dando información confidencial y que le diste la dirección exacta. ¿Tú qué crees? Gracias. Si necesitas algo, por favor avísame. Claro. Ahora ve, te están esperando. Hola, Noelia. ¿Qué haces con Daniel? ¿De dónde viene? Ese no es asunto tuyo. Los amigos no celan, ¿no? ¿Viste mis mensajes? Te vine a buscar ayer aquí en la noche. Estaba muy ocupada. Si me permites, voy a entrar. Noelia, por favor, ni siquiera tienes un minuto para hablar conmigo. ¿Para qué? Para que me digas ese chorito de que soy una mujer espectacular, con la que más te diviertes, pero que merezco otra cosa. No, Adolfo. No quiero escuchar el no eres tú, soy yo. Noelia, ves a la doctora porque estaba haciendo todo lo posible por olvidarte. ¿Olvidarme para qué? Si yo andaba contigo, yo no te dejé. No, a ver, Noelia, eso ya lo sé. Nada más quería dejar de pensar en ti. Quería dejar de sentir todo esto que la verdad me hace sentir como un tonto que está volviendo a caer en las trampas de sentirme enamorado de una mujer maravillosa que lo único que me hace pensar es que o te vas a ir con alguien más o me vas a botar. No sé por qué pensaste que te iba a traicionar. ¿Qué es lo que hacen todas conmigo? Bueno, yo no soy toda. Ya sé. Y por eso estoy aquí. Yo también me equivoqué. Te hice creer que lo que sentía no era nada intenso y que me conformaba con solo ser amigos. Y cuando te lo iba a decir, ya era tarde. ¿Cuándo me ibas a decir qué? Ese día que fui al hospital, que te llevé comida, fue mi estúpida manera de acercarme más a ti porque no sé cómo decir las cosas que siento. No sé decir que te quiero. Yo he dicho muchas veces te quiero, pero a ti te amo. Ay, niño tonto. He intentado cada cosa. Me estás volviendo un poco loca. He intentado cada cosa. Ay, niño tonto. Abre los ojos, niño. Acércate a mí. No seas tan tímido, no. Toma, es el contrato de compraventa de la empresa. Échale un ojo rápido, por favor. ¿Y ahora por qué andas tan distraído? Que vino a decirme cosas de mi hijo. No le creo, pero... Luego piensas en eso, por favor, José Luis. Los compradores están aquí afuera. Necesito que tu cerebro esté aquí y ahora. Revísalo, por favor. Venga. Pasen, por favor. Adelante. Tomen asiento. Anuar González y Rogelio Márquez, los dueños de Real Construcciones. José Luis Navarrete. Pasen, notario. Siéntense. ¿Procedemos, señor notario? Procedemos. José Luis. ¿Todo en orden, notario? Todo en orden.
Échamelo. Es increíble lo que estoy haciendo. Esta empresa vale 10 veces más. ¡10! Se les estoy regalando. Eso es lo que estoy haciendo. Vengo a brindar con ustedes. Brindar por mi nueva empresa. ¿Mando a traer copas? ¿Qué estupidez estás diciendo? Ninguna, Navarrete. Yo soy la verdadera dueña de Real Construcciones. Y ahora también de esta empresa.